tal? Muy buenas tardes con todos, bienvenidos. 7 muertos y al menos 50 heridos deja el descarrilamiento de un tren en Filadelfia, Estados Unidos. Se presume que un posible exceso de velocidad pudo haber causado este accidente. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Un gran saludo, Giselle, amigos, a ustedes también. En Quito hubo un accidente de tránsito que deja varias víctimas. De eso les vamos a dar detalles más adelante porque comenzamos con las imágenes del tren en Estados Unidos. Al menos 7 personas murieron y 50 resultaron heridas por el descarrilamiento de un tren en Filadelfia, Estados Unidos, que cubría la ruta entre Washington y Nueva York, con 240 pasajeros a bordo, según informó el Departamento de Bomberos de la ciudad. Ha usado herramientas hidráulicas para rescatar a los que quedaron atrapados. Algunos de los pasajeros lograron llegar hasta la parte de arriba de los vagones volteados y abandonaron el tren por su propia cuenta, mientras que los bomberos tuvieron que sacar a varios heridos que fueron trasladados a hospitales cercanos. Vi cómo se ladeaba, noté que se salía de las vías y de repente empezamos a dar vueltas de campana. Al salir fuera no había más que gente gritando y sangrando. Las causas del descarrilamiento del tren hasta el momento se desconocen. Sin embargo, dentro de las primeras hipótesis, se deduce un posible exceso de velocidad, justo al atravesar una curva de la vía. Las carreteras cercanas al lugar del accidente fueron cerradas y el servicio férreo entre Nueva York y Filadelfia quedará suspendido por varias horas más. Carla Pérez, 24 horas. La mayoría de los 39 heridos del accidente de tránsito ocurrido anoche en la Panamericana Norte de Quito recibió el alta y al menos 2 aún siguen en estado crítico. Las autoridades sostienen que este accidente en el que fallecieron 2 personas es el más fuerte en lo que va del año. Estas crudas imágenes son de la noche de este martes, cuando un bus de la cooperativa Flor del Valle se volcó en la curva para llegar al peaje de Oyacoto en el norte de Quito. 3 personas murieron y 46 resultaron heridas. De ellas, 39 fueron trasladadas a 6 casas de salud. La mayoría de los afectados sufrió politraumatismos. Recibimos 8 personas, de las cuales 6 fueron dadas de alta. Fueron pacientes que se estabilizó, que no ameritaron ingreso. Fueron traídos para acá 7 pacientes, todos bastante estables, por ser pacientes policontusionados sin mayor repercusión. En el Hospital San Francisco de Quito aún hay un herido que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tiene lesiones faciales que van a necesitar cirugía plástica. Ahora este lugar luce resguardado por policías y peritos investigadores de accidentes de tránsito. Exceso de velocidad y posterior pérdida de pista son las causas para este accidente de tránsito, que pudo resultar peor, pues se quedó a 3 metros de irse al abismo. El vehículo quedó al filo de un abismo de una profundidad de más o menos de 100 metros. Ha sido un milagro de que no se incremente el número de víctimas mortales. Es que además este bus transitaba con exceso de pasajeros. La capacidad de esta unidad era de 45 personas. Dice que había sobre los 50 pasajeros que fueron recogiendo en el trayecto. El vehículo salió con sellos de seguridad. Y en el camino estos sellos fueron violentados. En los últimos meses del accidente con mayor registro de personas fallecidas y heridas. Por ahora el escuadrón de búsqueda está tras la pista del chofer del disco 65 de la cooperativa Flor del Valle, que se dio a la fuga. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y atención, un incendio destruyó esta madrugada un supermercado en la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos. El siniestro, que se habría originado por un cortocircuito, dejó millonarias pérdidas. En esta toma aérea se puede divisar la magnitud del incendio, que se registró alrededor de las 5 de la mañana. De inmediato las llamas empezaron a crecer consumiendo todo a su paso. En este supermercado, ubicado en el centro del cantón Ventanas, en la provincia de Los Ríos, se perdió todo. Productos de primera necesidad, como arroz, avenas, aceites y otros bienes, se quemaron en su totalidad. Gracias a Dios, pérdidas humanas no han existido hasta el momento. Heridos leves por ahí, rasguños, laceraciones mínimas del personal que estaba laborando. La pérdida aún no ha sido cuantificada y sus propietarios prefirieron no dar declaraciones a la prensa. Según el jefe del cuerpo de bomberos, fue necesaria la intervención de 7 motobombas del cantón y otras 2 de cantones vecinos. No se quemó todo porque es un local cerrado y hubo la contaminación violenta del humo y se quemó todo. Las casas contiguas no sufrieron daños en su estructura.
y se presume que la causa del incendio se debió a una descarga eléctrica, pero será el peritaje que determine con exactitud el motivo del flagelo, que no reportó víctimas mortales, solo grandes pérdidas económicas. En la provincia de Los Ríos, Martín Soto, 24 horas. Ecuador en alerta por el aumento de los casos de fiebre chikungunya. El número de infectados ya pasa de 6.000. Manabí y Esmeraldas son las provincias que registran los mayores casos. Yo vine contagiada de Esmeralda, porque estuve allá 15 días. Doña Zoila vive en Guayaquil y es una de las últimas víctimas de la fiebre chikungunya. Estoy todavía con los síntomas porque me duelen todos los huesos, me duele todo. Hoy doña Zoila es parte de las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud. Una última cifra ubica en casi 6.277 los casos de fiebre chikungunya a nivel nacional y las autoridades prevén que el número seguirá aumentando. En Esmeraldas, en menos de 2 meses, se registraron más de 1.000 casos. La situación fue tal que las autoridades de salud la consideraron como una epidemia. Hay que hacer un buen diagnóstico para poder diferenciar entre dengue y chikungunya y cualquier otra enfermedad que se inicia con los mismos síntomas. En Manabí las estadísticas hablan que 1.774 personas se infectaron con la enfermedad, que al menos en esta provincia incluyó a los médicos y enfermeras del Hospital Verdi Ceballos de Puerto Viejo. Somos seres humanos y estamos propensos a enfermarnos, tanto médicos como licenciada o todo el personal del hospital. En Guayas los casos también van en aumento. Las cifras hablan de 12 casos en Isidro Ayora, 37 en Pedro Carbo, 38 en Guayaquil y en el Empalme 43. Las secuelas en el chikungunya puede durar de estos dolores entre 6 meses a 2 años. Para detener el repunte de la enfermedad se dictan charlas a los médicos, mientras se desarrollan mingas, fumigaciones y cercos epidemiológicos en las zonas de riesgo. Y mientras pasan los días para la histórica visita del Papa Francisco a Ecuador, los distintos sectores que conforman la sociedad civil realizan acciones esperando ser parte del encuentro que mantendrá el pontífice en Quito. Es poco el tiempo y apremia, dicen, pero son muchas las ganas y la fe que ponen los representantes de la Iglesia Católica en Ecuador para organizar los distintos puntos de la agenda que cumplirá el Papa Francisco. Según el obispo auxiliar de Quito, a más de las misas, tienen mucha importancia los encuentros que el pontífice mantendrá. Uno en la Plaza de San Francisco agrupará a 700 representantes de la sociedad civil. Que sean representativas de los estratos sociales de todo el país, o sea, tanto a nivel de grupo social como a nivel territorial. Y son varios los actores de la colectividad que aspiran a ser parte de los convocados. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, es uno de los sectores que ya inició las gestiones. A que se nos permitan hacer conocer también nuestras realidades de los ecuatorianos y principalmente de la clase explotada, de la clase excluida de este país. De acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, ellos también expresaron su interés por representar al sector empresarial. Para entregarle al Papa Francisco un mensaje de la importancia de la unidad nacional, escucharle sin lugar a duda directamente y transmitirle a él qué estamos viviendo en términos de la relación entre trabajadores, empleadores. Y ya enviaron un oficio a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. También poniéndonos a las órdenes, María Gracia, porque queremos que como sector empresarial podemos abonar en mucho a la organización y a la consecución de los eventos de manera exitosa. Monseñor Echeverría asegura que al momento hay ya una comisión encargada de elaborar el listado de personas que podrán participar de la cita con el Vicario de Cristo. Lo que no queremos es que algún sector social diga no me han tomado en cuenta. A más de el otro encuentro que mantendrá Francisco será con el mundo educativo en la Universidad Católica de Quito. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. 2 mujeres de fe empezaron la confección y el bordado de las casullas que lucirán los sacerdotes en las misas oficiadas por el Papa Francisco en el Ecuador. En una carrera contra el tiempo, ellas aseguran que emprendieron esta labor con mucha alegría. Esta es la donación que cayó en manos de 2 empresarias, cuya particularidad es ser mujeres de fe. Doña Jenny Bravo, de B&G, y doña Judith López, de la empresa Bordax. Con estos 4.500 metros de tela que donó la empresa privada, ellas confeccionarán y bordarán las casullas de los 1.300 sacerdotes que participarán en las misas papales.
son muy devotas y por eso este trabajo lo hacen encantadas. Me parece increíble. Está muy emocionada. Estoy muy emocionada, de verdad. No me esperaba. ¿Cuántas personas tienen trabajando para esto? Vamos a trabajar 10 personas. Por suerte, todo será en forma industrial. Entonces, con la planificación de horas de confección, todo, como dicen los católicos, está previsto, se cumpla en el tiempo adecuado. A doña Jenny le toca la parte de la confección de las casullas. Ya empezó a cortarlas y ha adelantado en las estolas. Ya tengo cuánto tiempo se me lleva en la elaboración de cada prenda. Vamos a estar listos. Vamos a estar listos. Ella se acuerda cuando vino Juan Pablo II, cómo deseaba estar en la organización del evento. Muchos años después se le hizo con Francisco. Doña Judith será la encargada de bordarlas. Tomamos la imagen, ¿no?, que nos da el cliente, en este caso la arquidiócesis nos dio esta imagen, y la transformamos en un programa que es especialmente para bordadoras, ¿no?, con todas las instrucciones que la aguja debe de seguir. Nos explica que por ser la visita del Papa un evento excepcional, la Iglesia Católica ha decidido que el logo oficial de la visita sea el que luzca en dichas casullas. Judith dice que estará en la misa papal, pero que no habrá otro motivo que la hará sentir más cerca de su santidad que los bordados que lucirán sus concelebrantes. Si no podemos estar de cerca, algún padre toca el Papa y ya, por eso viene la bendición para acá, para nuestro taller. Felices todas avanzan en esto, que a todos da trabajo y felicidad. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La central Coca-Codo Sinclair es otro de los principales proyectos hidroeléctricos del país. La obra tiene un avance del 86%. Su construcción inició en julio de 2010 y se espera que pueda entrar en funcionamiento en febrero del próximo año. Proyecto emblemático del actual gobierno, con el cual espera producir el 36% de la energía total del país. Es la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, que aún está en fase de construcción en sus 5 frentes. A 3 horas de Quito, desde la carretera El Chaco-Lago Agrio, se comprueba el avance en el primer perfil. La idea de este proyecto nació desde los años 70 y 80, cuando se evidenció el potencial hidroenergético de la cuenca, aquí en el codo denominado Sinclair. Con los nuevos estudios de factibilidad, el proyecto se convirtió en realidad. Esperamos empezar pruebas antes de fin de año con las primeras unidades. Y para febrero está marcado comenzar la generación. La fase de captación está en la confluencia de los ríos Quijos y Salado. En esta zona será represada el agua en una longitud de 160 metros y después conducida a través de los desarenadores que aún continúan en obra. Elevamos el nivel del río para poder captar un caudal de 222 metros cúbicos por segundo constantemente. El agua pasará a través de un túnel de conducción con una longitud de 24.8 kilómetros. Para ingresar a él, lo hicimos en tren a través de una de las ventanas que lo conectan, del mismo modo que lo hacía el personal y el material utilizado. En su interior, este túnel por donde pasará el agua en un 60% de su capacidad está revestido por cerca de 100.000 dovelas. El caudal que es transportado es 222 metros cúbicos por segundo. El túnel tiene una pendiente muy leve, inferior a 2%. En la obra, que está en manos de la empresa china Sinohydro, trabajan actualmente alrededor de 6.000 personas. 1.200 son de nacionalidad china. Este subterráneo fue perforado por 2 tuneladoras denominadas TBM. Esta, que entró por la ventana 2, ahora concluido su trabajo, está siendo desarmada. El agua decantada y transportada llegará hasta el embalse compensador, que tiene un volumen útil de 800.000 metros cúbicos. Que son los volúmenes que se necesita para generar en las horas pico la demanda de energía. Aquí se evidencian los trabajos en la estructura. La presa de enrocado con pantalla de hormigón de 58 metros de alto ya está lista y, según el encargado, tiene protección en caso de sismos. Para la ingeniería, procura y construcción, el contrato es de la empresa china, pero además se firmó un contrato con compañías encabezadas por la CFE de México para fiscalizar. Los costos, de acuerdo con el jefe de obra civil de Coca-Codo, son 2.245 millones, que abarca el contrato mismo de construcción, el contrato de fiscalización y la parte de supervisión de la obra. No hemos tenido ningún reajuste de precios. El cuarto frente son los conductos y tuberías a presión que llevan el agua desde este embalse al quinto y último.
Y el cerebro de esta hidroeléctrica es el cuarto de máquinas que albergará los 8 generadores para producir 1.500 kilovatios. Aquí el trabajo se realiza a más de 600 metros dentro de la montaña. Es el sitio donde a través de 6 inyectores entrará a presión el agua a este espacio. Con tecnología de turbina Pelton para generar energía cinética y posteriormente eléctrica. Al momento se arman las máquinas necesarias en las cavernas de generadores y transformadores. El uso de las grúas está reservado solo para personal femenino. En este espacio son trabajadoras chinas. En diciembre, un derrumbe en la casa de máquinas dejó 13 personas fallecidas y 12 heridos. Como cualquier obra de ingeniería de tal magnitud como es esta, hemos tenido varios accidentes. Todos están contabilizados, accidentes graves es el único. Esta es, aunque todavía en obra, la bandera del cambio energético, por lo que dicen será una energía no contaminante. La totalidad de la operación ocurre en 2 cantones de 2 provincias, donde según el coordinador de responsabilidad social, se ha invertido en este rubro. Aproximadamente 17 millones de dólares en sus diferentes áreas de trabajo. Con el 75% ejecutado, está previsto que Coca-Cola Sinclair entre a operar en febrero del 2016. En Napo y Sucumbíos, con imágenes de Manuel Tumbaco y Marcelo Liasha, María Gracia Costa, 24 horas. Las empresas de productos alimenticios cuyos componentes presentan el semáforo nutricional con 1 o más componentes en rojo están modificando la fórmula de sus productos para evitar la reducción en sus ventas. Esto ocurre especialmente con los embutidos y también los lácteos. La imposición de las autoridades para que los productos señalen el nivel de componentes de grasa, azúcar y sodio en los productos alimenticios generó una nueva cultura de consumo en el país. Sin embargo, aquellos productos que contienen 1 o más componentes en rojo, es decir, en nivel alto, han empezado a evidenciar la caída de sus ventas. Que hay afectaciones superiores al 20% en ventas en algunas de las industrias alimenticias. Esto, según las empresas de embutidos, por ejemplo, es el resultado de una alerta mal entendida por los usuarios que creen que el color rojo indica que no deben consumir el producto. Lo que nosotros estamos buscando es modificar esas formulaciones, bajar los niveles de sal, pero si le bajamos eso, el sabor del producto cambia. Algo similar ocurre en la producción de lácteos, que puede tener el semáforo con el contenido de grasa o azúcar o los dos en rojo, y en cuyo caso los consumidores empiezan a evitarlo. El queso mozzarella del semáforo es una etiqueta en la que prima el color rojo porque es con un poco de sal para poder conservarle. Como le satanizan un poco a la sal, naturalmente ven rojo y hay muchas gentes que no pueden comer. Según los nutriólogos, este es un criterio errado, pues el semáforo solo señala el nivel de componentes del producto. No quiere decir que un semáforo en rojo no lo debamos consumir, porque siendo así no debería existir dentro de la gama de alimentos que debemos consumir. Entonces, según la nutrióloga, lo correcto es saber interpretar el componente nutricional del producto que va en la parte posterior y según eso, balancear la dieta. Por ejemplo, a un niño no le vamos a decir que no consuma un lácteo que dice alto en azúcar. Ellos necesitan azúcar para un rendimiento cerebral, básicamente. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.